El día 3 fue un día de navegar. Ese día no llegamos a ningún puerto, así que disfrutamos de todas las amenidades que ofrece el crucero. Es el día 4 y estamos saliendo del crucero que queda allá atrás. Y en esta ocasión creo que no va a ser necesario que agarremos ningún camioncito y vamos a conocer Palermo caminando. Pues hemos salido de la terminal del crucero y ahora vamos en camino hacia el centro. No necesitas camioncito para salir o llegar al centro. De hecho, todo como que está muy céntrico la terminal. Caminas unos pasos, creo que a 1 kilómetro se encuentra la catedral. Al salir de la terminal vas a tener distintos servicios de guía, así como el hop-on, hop-off también. Entonces, según tus necesidades, para disfrutar de Palermo, vas a poder encontrarlos afuera de la terminal. Muchos lugares todavía están cerrados. Son las 9 de la mañana. No entiendo el contexto de lo que significa esto, pero la imagen de atrás, que se ve como destruido, es que puso la mafia italiana, la Cosa Nostra, para, si no me equivoco, a uno de los jueces. 4 personas también, si no tengo mala memoria, y desconozco el contexto, quiénes sean estas personas, pero tal vez sea como una obra de teatro. Wow. Así, bueno, pues Sicilia o Palermo tiene una larga historia con la mafia italiana. La Cosa Nostra se llama, no sé si ya desapareció. Y bueno, encontraremos algún arte urbano con respecto a esta temática aquí en Palermo. Bueno, la historia de Palermo se remonta a más de 2700 años, cuando fue fundada por los fenicios en el siglo 8 antes de Cristo. La ciudad ha sido gobernada por diversas potencias a lo largo de los siglos, incluyendo a los griegos, romanos, árabes, normandos, españoles y austriacos. Durante la Edad Media, Palermo se convirtió en una importante ciudad comercial y cultural del Reino de Sicilia. De hecho, fue la capital del Reino de Sicilia. También Palermo es una ciudad muy buena para comer comida callejera. Tienen de todo un poco. Ahorita estamos entrando aquí a un mercado. Por acá tenemos pan, tenemos gelato, pan delicioso, frutas por acá, más frutas, granada, naranja, toronjas, pescado fresco por acá. Palermo es uno de los lugares, es uno de los mejores lugares para probar la comida callejera. Vedi che roba locale, il caffè sia locale, polpettine! No, è roba la carne
Ay, Dios mío. Y aquí voy a salir rodando. Hay muchos lugares todavía cerrados porque todavía es temprano. No, es que no sé. Por acá tenemos recuerditos. Uy. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Una bella arancina a carne o a burro. Las cabezas de los moros. Bueno, la historia. Ahorita les platico la historia de las cabezas. De las cabezas de los moros. Los moros o moros se le llamaba a los musulmanes. ¿Queso? Sí, es queso. Especie pesto. Crema de Orégano. Pomodoro seco. Muchas especies también. Oh, wow. Aquí te preparan tú. Ah, pero es muy temprano, es muy temprano. Son las 5 de la tarde. Qué deliciosa, buongiorno. Ay, si pudieran oler, huele tan delicioso a pan. Y bueno, les platicaba sobre la historia de Palermo. La ciudad floreció mucho durante el Renacimiento y el Barroco. Fue cuando se construyeron muchos monumentos históricos que al día de hoy se conservan. Y ahorita venimos caminando por lugares menos turísticos. Queríamos agarrar como una perspectiva más local de lo que es Palermo, a pesar de que Palermo es muy grande. Pues bueno, lo más turístico es en el centro, el antiguo Palermo. Y bueno, durante el siglo XIX y el siglo XX, Palermo experimentó crecimiento cultural y económico, pero también se vio afectada por violencia política y por la mafia. A pesar de los desafíos que esto le ha llevado a Palermo, todo esto sigue siendo uno de los centros turísticos más importantes de Italia. La capital de Sicilia es una de las ciudades más visitadas de Italia y de las mejores del mundo para disfrutar de la gastronomía. Palermo es la capital europea de la comida callejera. Llena de contrastes, es una ciudad que no deja indiferente a nadie. Disfruté mucho su ambiente bullicioso, caótico, su gente, su arquitectura, su comida y su historia. Una ciudad que conquista con colores, aromas y sabores. Aquí definitivamente tienes que tener cuidado con los autos, no hay banquetas para andar. Están muy pequeñitas, están los autos metidos. Bueno, frente a la catedral vas a poder encontrar lugares de souvenirs, por supuesto un Aperol Spritz
para el calorcito. Definitivamente uno de los lugares que puedes visitar cuando andes acá en Palermo es el Palacio Real, para visitar la Capilla Palatina, que es un lugar muy bonito si te gusta todo esto de los monumentos históricos. Hoy nosotros nos decidimos a callejonear por las calles de Palermo el día de hoy y aventurarnos y asombrarnos de esta ciudad. Ahora por acá nos encontramos una pequeña librería. En este callejoncito tienes que tener cuidado porque hay de todo, motos, autos. Y bueno, esto sería como algo de comida callejera. Tienen kebab, milza, porchetta, que son como tipo sándwich y son muy tradicionales aquí. A ver si ahorita más al ratito los probamos. Déjenme ver si recuerdo la historia de las cabezas de los moros. Un chico, un moro, y una chica italiana se conocieron y se enamoraron hasta que ella descubrió que él era casado y tenía que regresar a su lugar. Entonces le cortó la cabeza y la puso en su balcón y la usó de macetera. Y bueno, sus hierbas que sembró, cuenta la leyenda que eran las más bonitas por estar sembrados ahí en la cabeza del moro. Vas a ver muchas cabezas, maceteros, y eso es un poco de la historia de la cabeza. Y bueno, ¿quién mejor que el padrino, representante de aquí de Sicilia? Bueno, ahora vamos a probar algo muy tradicional de aquí de Sicilia, que son como croquetas de arroz. Pueden ser de carne, de pollo. Este es de arroz con queso, si no me equivoco, y vamos a probarla. A ver qué tal. Caliente. Está muy rico el arroz. Perdón. Están muy ricas, deliciosas. Tiene un sabor como elote con jamón, con no sé qué, pero es una cosa muy rica y muy diferente. No reconozco el sabor o el sazón de lo que es, pero sabe muy buena. Y bueno, para acompañar, una rica cerveza siciliana. Vamos a darle. Bueno, ahora vamos a probar otro clásico de aquí, de Palermo, que es un canolo de pistacho. Y sin más preámbulos, vamos a llegarle. Está delicioso, delicioso. Es como una crema pastelera de pistacho. Y este es como un conito de nieve. Está muy rico, muy rico. Y está aquí, lo compramos aquí en Palermo Store. La calle de las Cuatro Fuentes en Palermo es una vía famosa llena de gente, música, motos, autos y caos. Mucho caos. Mientras admiran las fuentes, tienes que estarte cuidando que no pasen autos, motos o bicis. Cada una de las esquinas tiene una fuente con una figura que representa cada estación del año: primavera, verano, otoño e invierno.
Estamos aquí en el mercado Vallaro probando algo de la gastronomía local de aquí de Palermo. Me pedí un espagueti bolognese, un aperol clásico también de aquí de Italia, una cervecita y una arancilla, creo que se llama. No recuerdo bien el nombre, ahorita les pongo aquí abajo, con queso. Muy delicioso, vamos a probarlo y ahorita les digo mi veredicto. Hemos terminado de comer en este lugar que puede ser como una trampa de turistas, y a lo mejor sí es una trampa de turistas, pero está muy rico. El espagueti estaba delicioso. A mí me gusta en lo personal dulcecito y este estaba muy rico, estaba dulcecito, me gustó. La pasta al dente deliciosa y el arancine o arancine en español estaba muy rico, me gustó más este que el primero que probamos. Este tiene como un saborcito más como lo frito, sabe un poco más como a maíz, no sé, me gustó más este de aquí. Este lugar te lo encuentras aquí en el mercado Vallaro. A esta plaza se le llamó la Plaza de la Vergüenza aproximadamente en 1861 porque representaba la corrupción del gobierno y por también sus distintas estatuas desnudas. La iglesia de San Cataldo tiene una historia fascinante que se remonta al siglo XII. Fue construida durante la dominación normanda en Sicilia alrededor del año 1154. Durante este periodo se construyeron numerosas iglesias y monumentos que reflejaban la influencia de diversas culturas como la normanda, árabe y bizantina. Lo más destacado de la iglesia es su arquitectura única, que fusiona estilos normandos, árabes y bizantinos. La iglesia de San Cataldo se convirtió en un símbolo de la convivencia pacífica de las diferentes comunidades religiosas y culturales en Sicilia durante la Edad Media. Una parada obligatoria aquí en Palermo es la Catedral de Palermo. La catedral es uno de los ejemplos de arquitectura árabe normanda aquí en Sicilia. La Catedral de Palermo, construida en el siglo XII, en la época normanda, es un monumento impresionante que mezcla estilos arquitectónicos como normandos, árabes, bizantinos y góticos. Adjunta a la catedral está la Capilla Palatina, un ejemplo destacado de arte bizantino y árabe normando. Contiene las tumbas de monarcas sicilianos y es un símbolo importante de la ciudad. Es reconocida por la UNESCO y hoy es una atracción turística destacada, apreciada por su arquitectura e importancia histórica. La catedral presenta una rica colección de reliquias y arte sacro, con elementos como el altar mayor tallado en mármol, mosaicos bizantinos, órganos históricos y vitrales antiguos. Además se dice que existen catacumbas subterráneas y la presencia de una cripta real.
La fachada está adornada con estatuas y la catedral ha sido objeto de restauraciones continuas para preservar su esplendor arquitectónico. El tesoro de la catedral incluye objetos litúrgicos y donaciones históricas.